Buenos días, buenas tardes o buenas noches según el horario en que estén estudiando. Hoy día comenzamos a ver SQL. SQL es el lenguaje estructurado de consulta. Es un estándar de la industria. Nosotros utilizando el ANSI SQL estándar vamos a poder hacer una consulta general y utilizando las funciones del estándar sobre cualquier base de datos. Cualquier base de datos de la industria, nosotros vamos a poder consultarla de esta manera, siempre que sea una base de datos relacional. Cada motor de base de datos, cada fabricante, tiene algunas particularidades. Esas particularidades se pueden aprender o se van a tener que estudiar desde los manuales particulares de cada uno de esos fabricantes. No son muchas, pero sí hay variaciones que facilitan las respuestas o facilitan los conjuntos de datos obtenidos. ¿Qué son las consultas? La consulta es un conjunto de instrucciones que permiten ver, modificar e interactuar con los datos contenidos en las tablas de una base de datos. Podemos consultar una tabla o relacionadas 2 o 3 tablas o 4. Podemos llegar a consultar hasta 10 según el motor de base de datos y qué tipo de arquitectura tenga. Recurrimos a ellas cuando, por ejemplo, queremos ver, modificar o eliminar los datos de una tabla o de varias tablas que cumplan con determinadas condiciones. En el caso de bases de datos locales, la consulta se realiza localmente para obtener cierta información. En el caso de la base de datos del servidor SQL, solamente las consultas se transmiten al servidor que debe tratarla y posteriormente devolver el resultado a dicha consulta. Esto es cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, y consultamos a una base de datos que está en un servidor en una web. Cuando se está ejecutando el programa, la consulta SQL está embebida dentro de las instrucciones del programa, pero no viaja todo el programa hasta el servidor, se ejecuta y lo devuelve. No, viaja solamente la consulta SQL, el servidor la recibe, la interpreta y me devuelve solo los resultados que cumplen con las condiciones del SQL que nosotros escribimos. En fin, ¿qué me da esto? Me da flexibilidad y me da velocidad. Esto se conoce como arquitectura cliente-servidor, que ya la vimos al principio, ¿sí? Al principio, cuando comenzamos a estudiar, vimos que existía la arquitectura cliente-servidor, además de la arquitectura local, que es cuando nosotros estamos parados o estamos utilizando directamente la computadora donde se encuentra la base de datos física almacenada. La estructura básica del lenguaje SQL va a estar dada por 3 sentencias básicas. Select, que selecciona o mencionamos las columnas que queremos extraer, como así también expresiones matemáticas, funciones de grupo, etc. From indica la tabla o las tablas de las cuales queremos obtener la información. Where va a ser el filtro, o sea, la condición que se debe cumplir. Cuando, por ejemplo, el número de clientes sea igual a 100. Dentro de las consultas simples, vamos a ver que tenemos la sentencia select. Bueno, se asume que debe existir la cláusula from también, la cláusula where, la cláusula order by, la cláusula group by. Estas las vamos a ver de a poco porque si bien no forman parte de esta estructura previa que vimos recién, pero son adicionales que lo vamos a usar muchas veces, ¿sí? Order by sirve para ordenar
según un criterio de orden determinado de las columnas que mencionamos en el select, y group by sirve para agrupar resultados. Típicamente lo vamos a usar en funciones sumarias. ¿Qué me permite todo esto? Me permite flexibilizar, realizar consultas de las más diversas formas, obtener rapidez según los índices y cómo se normalizaron las bases de datos. En los videos anteriores vimos que indexábamos algunos atributos para que fueran claves foráneas. Esas claves foráneas las relacionamos con claves principales de otras tablas que eran tablas con datos únicos, o tablas maestras o tablas principales. ¿De acuerdo? Entonces, según que también se hizo la normalización y cómo estén indexados los atributos, va a ser más o menos óptima la respuesta del motor de la base de datos. Puede llegar a ser difícil determinar cuál es la más eficiente entre todas de ellas, pero lo que sí resulta más fácil es detectar aquellas soluciones que son especialmente perjudiciales para el rendimiento de la base de datos y que por lo tanto hay que evitar. Y esto se evita con el conocimiento, sobre todo, de cuáles son los atributos que deben ser indexados y cómo armamos la consulta. Es importante saber cómo se arma la consulta, sobre todo en la cláusula Weber, cómo se establece esa condición. Y ahí nos vamos a dar cuenta qué tan importante es haber indexado atributos. Cuando nosotros hicimos la normalización, lo más importante fue determinar las claves principales. Y después, en el ejercicio de la clase 2, cuando armaron con Workbench el modelo entidad-relación, vimos que podían establecerse relaciones a través de las claves foráneas. Cuando establecimos una clave foránea, la indexamos. Indexamos que un atributo. ¿Es necesario indexar solamente ese atributo? No. Puedo indexar todos los atributos que quiera. Por ejemplo, en una tabla de clientes puedo indexar solamente el apellido, a pesar de tener la clave principal que sería, por ejemplo, el código del cliente. Pero ¿por qué indexo el apellido? Para facilitar las búsquedas. No es lo mismo buscar sobre una tabla indexada que está todo ordenado y que hay métodos de búsqueda específicos que hacer una búsqueda secuencial sobre una columna que está totalmente desordenada. El tiempo de respuesta va a ser totalmente diferente. Por lo tanto, para nosotros, el select, ¿sí?, determina las columnas que queremos extraer de una tabla y la condición where establece la condición, o sea, las filas que queremos que cumplan una condición determinada. Por ejemplo, select número de cliente, o sea, queremos extraer el número de cliente, nombre y apellido, o sea, la columna nombre y apellido, cuando el cliente es igual a 200. En definitiva, el resultado va a ser solamente este registro que cumple esa condición, que el número de clientes es igual a 200. ¿De acuerdo? ¿Qué puedo mencionar dentro del select? Puedo mencionar, si quisiera, todos los atributos de la tabla que estamos consultando. ¿De acuerdo? Si no quisiéramos, o sea, mencionamos solamente aquellos que necesitamos. Acá hay un error que acabo de ver que olvidé de poner en la cláusula from. Esto acá sería from clientes. No lo vamos a modificar, pero sabemos que pertenece a clientes. Por lo tanto, con esta primera aproximación ya conocemos para qué sirve y los usos que le vamos a dar a las sentencias SQL.
En los próximos videos vamos a ir analizando cada una de las cláusulas y funciones que nos permiten potenciar las consultas. Muchas gracias.